Buenas noches, mis queridos hermanos. Es miércoles 6 de agosto del año 2025 y es miércoles de sabiduría. Así le hemos denominado a nuestros estudios de mitad de semana. Estudiamos los días domingo en la mañana y en la tarde, y los días miércoles nos dedicamos también le dedicamos un tiempo al estudio de la escritura, a la enseñanza, y hemos tomado desde hace ya varios años los libros que están consignados como libros de sabiduría dentro de la literatura del Antiguo Testamento, que por supuesto tiene que ver con toda la recopilación, el trabajo de documentar lo que los sabios de Israel escribieron a lo largo de toda la historia de este pueblo, y por supuesto también lo que escribió el rey Salomón, uno de los hombres más sabios de toda la historia del pueblo de judío y también de la humanidad. Estamos entonces frente a una de las secciones de la Biblia que más pertinencia tienen para la vida cotidiana. No digo que las demás secciones no tengan ninguna relevancia o ninguna importancia, pero el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés, son libros con una profunda sabiduría que nos permiten llevar a cabo, desarrollar los roles que en esta vida nos tocan desempeñar, desde ser hijos, ser hermanos, ser padres, ser luego abuelos, ser vecinos, ser ciudadanos. El libro de Proverbios nos dice lo que tenemos que hacer para sobrellevar las diferentes responsabilidades que como personas tenemos en este mundo. Estamos estacionados desde hace ya varios meses en la sección correspondiente a los escritos de Salomón. El libro de Proverbios tiene dos secciones muy bien marcadas, muy bien definidas, que fueron escritas por Salomón. Una es en el capítulo 10 y la otra es del capítulo 25 al capítulo 29. Estamos pues desde hace ya varios meses instalados en lo que es el capítulo 25, 26, 27, 28 y 29. Estamos a punto de terminar. Estamos hoy en el capítulo 29 y vamos a ver un tema que Salomón escribió sobre él. El libro de Proverbios abarca todas las temáticas, todos los asuntos de índole humano, desde el enojo, la ira, la alegría, el compañerismo, la vida matrimonial, la vida como hijo, la vida como padre. Sí, Salomón disertó sobre todas las situaciones o todas las circunstancias en las que el hombre puede vivir. Y estamos entonces en este miércoles 6 de agosto del año 2025, justamente hoy 6 de agosto del 2025, se celebran 80 años de la bomba atómica en Hiroshima, un evento que marcó para siempre a la humanidad, un evento que nos hace pensar y nos hace reflexionar sobre el grado de destrucción que hay en el ser humano. Miles de personas murieron en un instante con esa bomba que arrojó el ejército de los Estados Unidos en Hiroshima, y un importante número de personas quedaron afectadas por la radiación. Y bueno, fue una verdadera tragedia, fue algo espeluznante, dantesco, horroroso, que está ahí justamente en una fecha como hoy, pero de hace 80 años, 6 de agosto de 1945. Entonces Salomón habló sobre todas las cosas que los seres humanos pueden desarrollar. Así es que estamos en nuestro estudio de este miércoles, es miércoles de sabiduría, nuestra serie de estos 5 capítulos, o de estos capítulos 25, 26, 27, 28 y 29, tienen que ver justamente con el título de nuestra serie, que es Instrucciones para tiempos sin razón. ¿Qué es lo que Salomón pretende al escribir los proverbios? Dice que pretende adiestrar, pretende entrenar, pretende preparar a las personas, a sus lectores, para que sepan qué hacer en determinado momento, en determinada situación. Entonces, nuestra serie se llama Instrucciones para tiempos sin razón. Y hoy nos toca el proverbio del capítulo 29, verso 12. Vamos a estar instalados ahí, estacionados ahí, en Proverbios 27, 19.
Dice la escritura, voy a leerla, usted puede acompañarme leyendo Proverbios 29:12, dice de la siguiente manera: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Voy a volver a leerla. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Qué bendición, Señor, poder acercarnos a ella, reflexionar, Señor, tus principios, tus enseñanzas, y queremos en esta hora que tú nos dirijas, que tú nos guíes. Te alabamos y te adoramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está Salomón. Salomón nos va a hablar de un tema que a veces nosotros, por todas las experiencias, y podría yo decir, por las malas experiencias que hemos tenido, por lo menos en México, no sé cómo haya sido por allá en América Latina, por el sur, en Perú, en Chile, que nos siguen en nuestras transmisiones desde allá, en Argentina también, pero la experiencia no es diferente con los gobernantes. Los gobernantes tienen dificultades a la hora de ejercer el poder, y ni qué decir de los países de Centroamérica, los países de Europa, de Asia, de África, que tienen grandes dificultades. Y Salomón va a abordar este tema, y les decía yo, es un tema que a veces pues pensamos que no lo deberíamos de abordar en la iglesia, o no lo deberíamos de abordar dentro de las enseñanzas de la iglesia. Pero cuando leemos el libro de Proverbios tiene una intención clara de hablarnos de este tema. ¿Y qué tema? El tema de los gobernantes, el tema de los dirigentes, el tema de lo que hoy diríamos los presidentes o de los primer ministros que hay en cada país, en cada nación. Y Salomón nos va a hablar de ello. Salomón escribe y dice lo que sucede, lo que ocurre en ese ámbito. Un ámbito en el que muchos de nosotros no accesamos, no llegamos, no conocemos, porque como les decía hace un momento, pues nos cuesta un poco de trabajo acercarnos, y nos cuesta un poco de trabajo interesarnos, porque generalmente en ese ámbito ocurren cosas con las que muchos no estamos de acuerdo. Se toman decisiones en las que a veces el ciudadano está pues sin tener ninguna ningún beneficio de las grandes decisiones, y los gobernantes son así. Por ejemplo, justamente en estas, hace unos, antes de estas fechas, hace unos años, se estrenó la película de Oppenheimer, que abordaba cómo se desarrolló la bomba atómica, que fue usada justamente hace 80 años. Y cuando uno ve lo que se hizo, cómo se desarrolló, cómo fueron los científicos convocados y qué sucedió cuando terminaron de elaborarla y cuando se hizo la primer prueba en el desierto de, no sé, recuerdo si es en el desierto de Arizona o en el desierto de Texas, donde se arrojó la primera bomba atómica como prueba, y después ya el ensayo se hizo realidad en Hiroshima y en Nagasaki hace 80 años. Y ahí fue una decisión en la que pues, los ciudadanos de Estados Unidos nunca supieron, nunca conocieron. Y Salomón va a abordar eso, va a abordar el tema de los gobernantes. A Salomón le interesa que la gente sepa qué es lo que sucede ahí. También, evidentemente, su intención es que los gobernantes, por lo menos los judíos que leen la Biblia, sepan qué es lo que sucede cuando ellos gobiernan. ¿Qué sucede con nuestros gobernantes? Pues eventualmente nuestros gobernantes, tal vez me refiero a los gobernantes de América Latina o a los gobernantes de nuestras naciones que no conocen o que no leen la Biblia, pues tal vez encuentren en alguna ocasión un texto sobre el gobierno en la Biblia. Entonces, Salomón escribe y dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Vivimos tiempos de gobernantes que llegan al poder. Una cosa es un hombre cuando es candidato, cuando está buscando
el voto o cuando está buscando llegar al cargo, y otro completamente diferente, completamente distinto, es el que ya gobierna. Nos damos cuenta pavorosamente en nuestro país que las personas que han llegado a gobernar, por lo menos en los estados, han enloquecido, por decirlo menos. Estaba yo leyendo apenas en el periódico y viendo ahí en una foto y en un video, el gobernador de un estado que no quiero decir, bueno, lo voy a decir, el gobernador de Puebla llevó a su perro a una junta de sus colaboradores, y cuando termina le da el micrófono, le pone el micrófono al perro, que por cierto se llama Tommy, y le dice: Tommy, dinos algo. Y uno dice: ¿qué está pasando? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde vamos a llegar? Ahora, Salomón nos habla de los gobernantes y nos va a decir qué es lo que sucede en ese ámbito, para que nosotros no seamos ingenuos. Usted y yo sepamos qué sucede ahí, conozcamos qué es lo que ocurre ahí. Y eso nos va a servir para tener moderación, para tener prudencia y para saber a qué nos atenemos frente a estos hombres a los que Dios les ha delegado poder. Bien, vamos a estudiar nuestra reflexión de esta noche con el título: La instrucción a un gobernante para conducirse con verdad. Y lo vamos a estudiar en 2 puntos. Punto A, porque siempre existe el riesgo de atender mentiras. Y punto B, porque sus colaboradores serán malvados si atienden mentiras. La instrucción a un gobernante para conducirse con verdad. Porque, punto A, porque siempre existe el riesgo de atender mentiras, porque sus colaboradores serán malvados si solo atienden mentiras. Bien, así está nuestra ruta de esta noche y vamos a comenzar con nuestra introducción. Salomón era un gobernante y como tal se dio tiempo para escuchar, o para escribir más bien, sobre una de las tareas que Dios ha delegado a los hombres: dirigir a sus semejantes desde una posición de poder para buscar el bien común y para defender al débil y al oprimido y evitar que el más fuerte dañe a los débiles. Cuando estudiamos la teoría del Estado, cuando estudiamos todo lo que tiene que ver con el gobierno o con la forma en que los seres humanos se han dado autoridades y se han dado gobiernos desde el principio hasta nuestros días, descubrimos que los seres humanos siempre han necesitado agruparse en un territorio, agruparse en una lengua y defender su identidad, defender su integridad. Y estamos justamente en ese tema que Salomón desarrolla, porque cuando él vivía, estamos hablando de hace 3000 años, Salomón vivió aproximadamente 900 años antes de Cristo y llevamos 2025 años de la era cristiana. Estamos hablando aproximadamente de 3000 años, ya había gobernantes. Se les llamaba monarcas, se les llamaba reyes, eran autoritarios, no tenían contrapesos, no tenían ninguna clase de restricciones, eran dueños de sus súbditos. Y entonces Salomón ya empezaba a ver las grandes dificultades que significaba gobernar o significaba estar en una posición de dirigente de una nación, de un país, de una sociedad. Salomón era rey y él sabía perfectamente lo que era gobernar. No nos está hablando alguien que no conociera el tema, no nos está hablando ni está escribiendo alguien que no conociera lo que tiene que ver con dirigir a un pueblo, a una nación, sino a alguien con mucha sabiduría, con mucho conocimiento y sobre todo con mucha práctica. Salomón gobernó aproximadamente 40 años a los judíos y esos 40 años están plasmados en esta idea que nos plantea en esta noche. La labor de gobernar requiere, mis queridos hermanos, amigos, requiere no solo de entusiasmo o ambición. Es necesario que la persona que adquiera esa responsabilidad sepa qué hacer cuando tenga que administrar los problemas propios de la gente que tiene a su cargo, pero también de quienes colaboran en la dirección de un pueblo o de una nación. Cuando nosotros vemos cómo se ha desarrollado los gobiernos desde la época de los orígenes de la humanidad hasta nuestros días, pasando por el tiempo de Salomón,
pues descubrimos que siempre ha existido una persona sobre la que ha recaído la responsabilidad de gobernar a su pueblo. Les decía, siglos atrás se les conocía como reyes, monarcas, príncipes, y ahora en nuestros días ya no son monarcas, aunque existen algunos países que todavía tienen monarquías y que tienen una relación con el gobierno, como es el caso de Inglaterra, pero fuera de ahí son muy pocas las naciones que tienen ya un rey. La mayoría de las naciones tiene un presidente, tiene un primer ministro que se elige a través del sufragio o a través del voto universal y secreto. Eso es lo que en la teoría de lo que se conocería como la teoría del derecho o la teoría del Estado es la democracia como el gobierno de todos. Y Salomón sabe que al final de cuentas hay un responsable, hay alguien que tiene que dirigir a esas personas. En nuestra patria nos gobernó Andrés Manuel López Obrador, antes de él Enrique Peña Nieto, y hoy nos gobierna Claudia Sheinbaum Pardo, que es la presidenta de México. En El Salvador está Bukele, que recientemente acaban de reformar la Constitución de El Salvador y está permitida ahora la reelección sin límite. Es decir, el presidente Bukele se puede reelegir 1, 2, 3, N veces. Acaban de hacer la reforma en la Constitución de El Salvador. En Guatemala en Nicaragua tenemos a Daniel Ortega y a su esposa, que es vicepresidenta. Ahí es otra cosa ya, no vamos a entrar en detalles, pero los gobernantes son así. Entonces Salomón nos va a hablar de ello, nos va a decir qué es lo que pasa ahí, qué es lo que sucede con los gobernantes. A veces pensamos que los gobernantes se conducen con toda propiedad buscando el bien, pero a veces descubrimos que eso no es así. Y es ahí justamente donde Salomón nos ofrece una vertiente muy interesante para saber los pormenores de lo que sucede al interior de los gobiernos y que muchas veces la gente común no se entera o ni siquiera imagina el tamaño de las ambiciones que hay entre el gobernante y sus colaboradores. Es decir, el rey siempre el monarca siempre en el tiempo de Salomón, siempre requería de colaboradores. Necesitaba a alguien que dirigiera sus ejércitos, un general. Necesitaba a alguien que administrara todos los recursos que llegaban a su monarquía. Necesitaba un tesorero, necesitaba alguien que manejara los recursos que llegaban, un general que viera lo de las batallas, lo de los ejércitos, alguien que atendiera el palacio y cuestiones de ese tipo. Necesitaba un grupo de colaboradores. Hoy en día, pues las cosas no son tan diferentes. Un presidente, claro que gobierna él, claro que él toma las decisiones importantes para un país, para una nación, pero también requiere de colaboradores, requiere de un secretario de Relaciones Exteriores, requiere de un secretario de Hacienda, requiere de un ministro de Educación, requiere de un ministro de Salud, de un secretario de Salud, para conducir todo el pueblo, pero para conducir toda la administración de un país. Pero, al final de cuentas, es el gobernante, en el caso del poder ejecutivo, en el caso de las democracias, como se les llama hoy en día, pues es el presidente el que decide sobre las decisiones más importantes, ¿no? Por ejemplo, lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Quién decidió que se iban a cobrar aranceles? Ni siquiera pasó por el Congreso, ni siquiera pasó por la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, ni el Senado. Fue una decisión que tomó el presidente Donald Trump. Y Donald Trump determinó que así va a ser y ahí va con lo de sus aranceles. Bien o mal, no lo sabemos, nos enteraremos, lo descubriremos en unos años después, porque la historia ha de juzgar los hechos. Hoy en día, pues alguno podrá decir está mal, algunos podrán decir está bien, pero en realidad, las consecuencias de todo lo que está sucediendo en estos días en Estados Unidos las vamos a ver en unos 2, 3, 5 años, como ahora vemos lo que ocurrió en las Torres Gemelas. En el principio, cuando ocurrió en el 2001, el 11 de septiembre del 2001, el atentado o la caída de las Torres Gemelas, pues descubrimos que hoy en día eso desató todo lo que hoy conocemos como una lucha contra todo lo que representa el mundo árabe. Y ahí está, ahí lo tenemos de referencia. Lo de los aranceles lo vamos a conocer en unos años más y vamos a ver
qué era lo que había en realidad detrás de todo eso. El monarca sabio de Israel, Salomón, nos ofrece una perspectiva de la conducta de los colaboradores del líder o gobernante y los problemas que puede acarrear si se atienden las mentiras o falsedades tan comunes entre los hombres de poder para seguir en el gobierno. ¿Qué es de lo que nos va a hablar, el rey Salomón en este tema de los gobernantes? La mentira. Y él sabe perfectamente que este es uno de los males de los que adolece todos los gobiernos. Mentir o decir la verdad. Y de ahí se define siempre un gobierno. A lo largo tenemos muchísimas historias de gobernantes, de presidentes que han mentido y que las consecuencias han sido desastrosas para sus personas, para su país, para la gente que depositó su confianza en ellos. Pienso, por ejemplo, en un presidente de Estados Unidos muy famoso porque tuvo que renunciar al cargo. Es de los pocos presidentes de Estados Unidos que han renunciado, y me refiero a Robert Nixon. ¿Robert? O Richard Nixon. Richard Nixon, creo, ¿verdad? Ayúdame ahí. Richard Nixon, por el famoso tema de el Watergate. ¿Qué fue lo que sucedió allá? Mandó a espiar a los opositores, descubrieron todo eso, él lo negó, pero llegó un punto en el que ya no pudo sostener esa mentira. ¿Y qué sucedió? Tuvo que renunciar. ¿De qué es lo que nos va a hablar? ¿De qué es lo que nos va a hablar Salomón? Nos va a hablar de los gobernantes. De eso es lo que nos va a hablar. Pero ¿de qué tema de los gobernantes? Nos va a hablar de las mentiras que hay ahí en ese ámbito o en ese lugar. Y descubrimos, pues bueno, que es un mal, no solamente de Estados Unidos, no solamente de México, sino es un mal extendido en todo el mundo. El gobierno, iba a decir el gobierno miente, pero me veo muy radical diciendo eso, pero atenuemos esa afirmación y digamos, el gobierno a veces miente. Miente con respecto a cosas que los ciudadanos deberían de saber. Hoy mismo en Estados Unidos hay una gran discusión sobre la lista de Epstein. Si se tiene que dar a conocer o si no se tiene que dar a conocer. Hay cosas que se tienen que saber, pero siempre el gobierno va a tener un gran problema con la verdad. Imagínense, estamos en México, les digo, ese es un problema a nivel mundial, a nivel internacional. Estamos por años escuchamos esta frase, la verdad histórica, de los 43 de Ayotzinapa. El gobierno de esa manera trataba de decir que estaba diciendo la verdad, pero se fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue cuando sucedió lo de los chicos de Ayotzinapa, y llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y dijeron que la verdad histórica era una mentira. Vaya contradicción, vaya paradoja. La verdad histórica de Enrique Peña Nieto era una mentira, según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos entonces en un tema que a Salomón le interesa sobremanera. Le interesa porque debemos de estar conscientes y debemos de saber que los gobiernos mienten. Y mienten en ocasiones para subsistir, para protegerse, para no desbaratarse, para no dañarse. Y eso lo vamos a encontrar a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todos los tiempos. Estamos hablando de Salomón, hace 3000 años. Y Salomón escribió eso nunca imaginándose, ni mucho menos en un Donald Trump, en un Emmanuel Macron, en un que les gusta. Podemos citar a otros presidentes, pienso en el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, o pienso en Javier Milei de Argentina, o pienso en todos estos presidentes que hoy en día están en Luis Ignacio Lula da Silva, que es Luis Ignacio, ¿sí, verdad? Luis Ignacio Lula da Silva, y todos estos hombres que gobiernan América Latina. Salomón dice que el gobernante que escucha las mentiras
va a tener grandes problemas. Y así llegamos al punto número A de nuestro estudio. Punto A, que tiene que ver con que siempre existe el riesgo de atender mentiras. Estamos en una situación complicada, difícil, porque el gobernante debe conocer a sus colaboradores, debe saber con quiénes está trabajando. Cuando se habla de la administración pública, voy a hablar aquí de México, hay una idea, hay un principio que no está escrito, pero es una de esas leyes no escritas de la administración pública mexicana, y es que el gobernante tiene que optar cuando elige a sus colaboradores, y puede optar solamente en dos rubros. O elige a alguien capaz para el cargo, o elige a alguien que le sea leal. Lealtad frente a capacidad. Y la mayoría de los gobernantes eligen no al capaz, eligen al que va a resultar leal. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues el resultado de eso lo hemos visto, por lo menos en México. Gente que llega, pues sí es muy leal al presidente, muy leal a la autoridad, muy leal al gobernante, pero es incapaz. No sabe lo que tiene que hacer, no conoce lo que debe de hacer. Y entonces, pues, ocurren cosas que, pues, hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país. Y pongo un ejemplo, esto tiene que ver con una predicación, no tiene otro motivo, no tiene otra motivación, no tiene otra razón. Estamos hablando del gobierno y Salomón dice que el gobernante que atiende mentiras va a volver malvados a sus colaboradores. Y pienso en este caso que volvió a la escena pública, vuelve de manera recurrente. No es un asunto que quede ya archivado, no es un asunto que quede ya congelado o que quede ya confinado y no vuelva a aparecer más, sino es un tema que regresa, vuelve a la discusión, por lo menos en México, y me refiero al caso del secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón, me refiero a Genaro García Luna. Esta semana, apenas este fin de semana, liberaron a Israel Vallarta Cisneros, que estuvo preso casi 20 años por una acusación que no se pudo probar. Increíble, increíble que una persona haya perdido 20 años sin podérsele juzgar, y cuando ya se entró al fondo del asunto y se puso ya la atención debida, se dijo, ¿sabe qué? Discúlpenos, usted no es el culpable. 20 años perdidos. Y lo detuvo justamente la Agencia Federal de Investigaciones en el 2005, en diciembre del 2005. La Agencia Federal de Investigaciones, por cierto, era conducida por este hombre llamado Genaro García Luna. Cuando comienza el sexenio de Felipe Calderón, primero de diciembre del 2006, lo nombra secretario de Seguridad Pública. Hoy este hombre, Genaro García Luna, no les hago más largo el relato, hoy Genaro García Luna está preso en una cárcel federal de los Estados Unidos, purgando una condena, acusado de nexos con el narcotráfico. Cuando se le cuestionó al presidente Felipe Calderón si sabía lo que hacía su secretario, él dijo, no lo sabía, y dice, pero pues si es así dijo cuando fue la entrevista, le debo una disculpa a México, pero la disculpa nunca la ha dado. Y el problema es que aquí sucedió algo, y la pregunta tiene que ver con nuestro estudio. Salomón dice que el gobernante que atiende las mentiras de sus colaboradores vuelve impíos a todos. Y aquí la pregunta es, ¿engañaron al presidente? ¿No le dijeron la verdad? Y él fue timado. Uno de los panistas, amigo, pues no colaborador, pero sí amigo, y muy cercano a Felipe Calderón, Diego Fernández de Ceballos, panista de toda la vida, abogado,
en una entrevista dijo, pues si el presidente Calderón lo sabía y no hizo nada, pues es grave. Pero dice, pero si no lo sabía, es todavía más grave. Entonces, ahí encontramos esta vertiente de la que nos habla Salomón. ¿De qué nos está hablando Salomón? Que en el gobierno se puede mentir. O el gobierno nos puede mentir. Y no decirnos la verdad de lo que está sucediendo, o de lo que está ocurriendo, o de lo que sucedió. Se han creado instituciones, se han creado instituciones como para saber en qué se gasta el dinero, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, se ha creado que ya desapareció ahora, el Instituto de Transparencia, y todas estas dependencias, oficinas, para que se clarifique lo que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene ese mal, tiene ese problema. Y Salomón lo dice desde hace 3000 años. Salomón nos dice, el gobernante que escucha las mentiras de sus colaboradores van a ser unos impíos. ¿Eso qué quiere decir? La mentira va a trastocar, va a trastornar, va a dañar al gobierno. Al principio el gobierno piensa que puede engañar. El gobernante piensa que puede engañar y el gobernante se envuelve en una burbuja en la que piensa que nadie se da cuenta o nadie se dará cuenta de lo que está haciendo, pero esa es una falacia y lo encontramos en el presidente Carlos Salinas de Gortari. Su hermano Raúl Salinas de Gortari, transfirió dinero a Suiza y le encontraron un pasaporte con otro nombre que no era el de él, pero era su fotografía. Entonces el presidente dijo, mi hermano debe una explicación. La pregunta es, ¿no sabía él? Y él dice, no sabía, y entonces fue engañado. Y lo que dice Salomón es que un presidente, un dirigente, un rey, un gobernante que es engañado o que es al que le mienten, pues la verdad es que va a tener grandes dificultades porque todos los que van a rodearlo va a ser gente de esa misma calaña. Si alguien se da cuenta que el presidente o el dirigente, el gobernante, no verifica lo que se le dice, pues todos le van a mentir, todos lo van a engañar. Y Salomón está hablándole, no solamente, le está hablando en principio de cuentas, le está hablando al gobernante. Le está diciendo al gobernante lo que puede suceder si se deja llevar por las mentiras. Pero también nos está hablando a nosotros, los lectores, los gobernados, para saber qué es lo que hace el gobernante, qué es lo que sucede ahí. Y lo que sucede ahí, según nos dice Salomón, no lo digo yo, lo dice Salomón, es que lo que sucede ahí es que hay mucha posibilidad o es potencialmente probable que se hagan o se digan mentiras. Eso es lo que dice Salomón. No vayan a creer que yo lo estoy inventando. La primera parte del verso que meditamos en esta ocasión dice así: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, eso significa que el presidente de una nación puede dejarse seducir por las mentiras. Y hay un libro escrito por Enrique Krause que se llama Arqueología del Poder, en la que hace una especie, y hay otro que se llama La Silla Imperial, en la que hace un recuento de todo lo que han sido los presidentes. Perdón. La Silla Presidencial es de Enrique Krause. La Arqueología de la Sucesión Presidencial es de Jorge Castañeda Gutmann. Corrijo. Arqueología de la Sucesión Presidencial es de Jorge Castañeda Gutmann. Y La Silla Presidencial es obra de Enrique Krause. Hoy, pues, con unas grandes dificultades, pero ahí está su libro sobre los presidentes. Y él hace un análisis desde el primer presidente civil. El último presidente revolucionario o militar fue el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Y después de Lázaro Cárdenas del Río hay una discusión muy grande porque el presidente, todos pensaban que se iba a decantar por su general, por su amigo, Francisco J. Mújica, pero no lo hizo, se propuso y puso a este hombre llamado Miguel Alemán Valdés, y a partir de ahí comenzaron los gobiernos civiles. Aunque después regresaron algunos generales, pero ya no fue como antes. Y Enrique Krause ahí nos detalla cómo fueron esos gobiernos, y este es el problema que les digo. El problema es las mentiras que se desarrollan, las mentiras que se aceptan y las mentiras ante las que sucumbe
el gobernante. Salomón no se equivoca cuando dice que si un gobernante atiende palabra mentirosa, porque es lo que está diciendo, que se le puede mentir, se le puede engañar. ¿Y cuál es su función de él? ¿Cuál es su función? Pues saber si lo están engañando o le están diciendo la verdad. Y esa es una de las labores que él tiene que llevar a cabo. Por eso es que se tiene que rodear de gente que tenga por lo menos cierta ética y que le diga la verdad, que no le mienta. Pero si el gobernante, como dice Salomón, no logra distinguir entre una verdad y una mentira y se cree las mentiras, estamos en manos de una persona definitivamente manipulable o de una persona que no tiene la capacidad para sobrellevar un gobierno. El rey Salomón nos ofrece una posibilidad que se puede presentar en el ejercicio del poder. Los colaboradores de un gobernante pueden mentir y eso es muy probable que lo logren y que logren engañar, sobre todo si él no comprueba lo que están diciendo y asume que le están rindiendo cuentas verdaderas o cuentas con honestidad. El texto en la versión hebrea traduce este verso así. La versión hebrea no traduce si un gobernante atiende la palabra mentirosa, sus colaboradores serán impíos, sino la versión hebrea de este texto lo hace así. Si un gobernante escucha las falsedades, todos sus siervos son inicuos. Fíjense, si el gobernante escucha las mentiras, y por escuchar no quiere decir, no significa solamente escuchar y no hacer nada, sino el sentido de escuchar es creer y hacer. Es decir, oigo una mentira, la creo y hago lo que hago en función de esta mentira que me acaban de decir, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay un problema, pongámoslo, de educación, que los alumnos de una zona no están recibiendo educación. Llega su colaborador del gobernante y le dice, no pasa nada, ya están en clases. Pero el gobernante dice, ok, está bien, ya están, pero es una mentira. El problema que se le va a venir es que la gente va a protestar y puede causarle un gran problema. Pero creyó esa palabra de mentira y se movió en eso. Y Salomón lo que dice es que el gobierno está potencialmente en el riesgo de engañar. Punto B de nuestro estudio. Porque sus colaboradores serán malvados si escuchan mentiras. La segunda parte del verso que meditamos en esta ocasión señala lo siguiente: todos sus servidores serán impíos. El gobernante puede convertir a sus colaboradores en unos perversos cuando se percatan que puede ser engañado, porque entonces todos podrán o querrán hacer lo mismo. Cuando los colaboradores se dan cuenta que el gobernante es fácil de engañar o que se deja engañar, pues entonces todos harán lo mismo. Y sus colaboradores, en lugar de ser personas decentes, personas honorables, personas con ética, pues se convertirán en seres que mienten, que engañan y que por consiguiente se dedican a hacer toda clase de engaño, toda clase de estratagema, de galimatías, de falsedades, con tal de obtener un beneficio personal. Y entonces estamos ante una situación en la que el gobierno simple y sencillamente resulta algo en lo que no se puede confiar. Salomón está interesado en este asunto, está interesado para que los gobernantes sepan lo que puede ocurrir si es que se dejan llevar por las mentiras. Pero también escribió Salomón para nosotros, el ciudadano a pie, el ciudadano común, para hacernos ver que en el gobierno se miente. O bueno, atenúo, diluye un poco la fuerza de esta expresión, de esta afirmación, y digo, en el gobierno se puede mentir, pero vista la experiencia que tenemos en nuestro querido México
Y en nuestra amada América Latina descubrimos, mis queridos hermanos, que los gobiernos mienten. Y Salomón quiere que nosotros entendamos, comprendamos y sepamos frente a qué estamos cuando nos presentamos o cuando llegamos ante el gobierno. Oremos. Señor, muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos hablas, nos enseñas, nos instruyes. Te damos gracias por todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.